English Computer. Todavía no dijo. Bueno, estamos con el tema que se llama transformada de Fourier, que lo definimos la clase pasada. Es una operación que se le hace a alguna función. En principio, esta operación es una integración para funciones que están definidas en todos los reales, y que la cuenta que se hace, supongamos que es de x, es esta. De x diferencial de x. Por supuesto, lo primero que uno tiene que pedir es que esta integral exista. Para eso se pide que la función sea absolutamente integrable. Si la función es absolutamente integrable, fantástico. Después, en condiciones que vamos a empezar a derivar y vamos a hacer otras operaciones, vamos a pedir alguna cosa más, pero si es absolutamente integrable y bien comportada, donde bien comportada uno espera que tenga límites laterales, derivada continua a trozos o cosas parecidas, las integrales no tienen ningún problema en existir. Y las funciones son las transformadas, o sea, la f mayúscula, estas son bien comportadas. Vimos la vez pasada que si uno tenía una función que era absolutamente integrable, la transformada era continua, y si esa función, que era absolutamente integrable, no era continua, entonces la transformada existía, pero no era absolutamente integrable. O sea, no es que es una máquina mágica, ni una operación mágica, sino que si uno le da una función bien comportada, digamos, absolutamente integrable y continua, uno obtiene una función absolutamente integrable y continua, pero si alguna de las condiciones se pudre, ya la función no es continua. De hecho, vimos... Hoy tampoco lo vamos a demostrar porque la demostración es larguísima, son como 4 o 5 páginas, demostrar que la inversa efectivamente es algo que la vez pasada vimos. Hoy vamos a mejorar un poco esa definición, pero no mucho. Y vamos a seguir dando algunas propiedades para seguir avanzando. Y hoy vamos a ver la que para mí es la propiedad más importante que cumple la transformada de Fourier, y es la que tiene que ver con las derivadas. Así que vamos a ver algunas propiedades más. Tengo una lista por acá. Vamos a empezar. Vamos a ver, la primera propiedad es la que se llama autodualidad. ¿Qué significa autodualidad? Esta es una propiedad que muchas veces no se usa, pero es útil para cuando nos aparezca otra, que ya vamos a ver cuál, que lo que dice es que se cumple esta igualdad. Si las funciones son absolutamente integrables, si bla, 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 las integrales existen, etc., se cumple esto. Que la transformada, no, la integral entre menos infinito e infinito de la función de x por otra de x, diferencial de x, donde acá tengo dos funciones, una f, ¿sí? Una f que transformada me da la f mayúscula y f de w, digamos, y otra función g que transformada me da la g de w. En general, en Fourier siempre vamos a usar las funciones minúsculas como las funciones originales y las mayúsculas como las transformadas. La cuestión es que la propiedad esta me falta igual, ¿no? Esto se cumple lo siguiente. Esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de las transformadas cruzadas. Es decir, si había puesto acá la función f sin transformar, ahora va la función transformada, g de x, diferencial de x. Recuerdo que las
variables de integración son mudas, así que podría, que tenga x y x de cada lado no importa, porque en realidad la integral no depende de nada, ni la de la derecha ni la de la izquierda, porque estoy integrando en esa variable. Voy a prender el aire porque me estoy muriendo de calor. Emma, Emma. Bueno, no me envidien. No pude prender el aire acondicionado, así que estoy sin aire acondicionado. Estoy como la otra vez con el aire acondicionado de las eras. La cuestión, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Espere que encuentro dónde está el cursor. La demostración tiene que ver con simplemente aplicar la definición de transformación y ser prolijo. Voy a escribir la definición de la transformación de G. Entonces esto me queda menos infinito, infinito, f de x. Y G tiene que depender de x, así que voy a tener que meter en la definición de transformada otra variable, por ejemplo, y. Así que esto va a ser g de i por e a la menos ixi diferencial de i. Ahí está. Uy, me faltó un diferencial. Y todo esto diferencial de x. Entonces, simplemente, fíjense, puedo meter esta, colorcito, puedo meter esta función dentro de la integral, porque estoy integrando en i, esta es una función de x, así que esto me queda la integral doble u, me queda negro, en amarillo, entre menos infinito e infinito las dos, menos infinito e infinito las dos, y acá me queda f de x, g de i, y a la menos ixi, diferencial de i, diferencial de x. ¿Sí? Y ahora puedo reordenar las cosas para que me quede integral entre menos infinito infinito de, acá meto la integral, esto es f de x y a la menos ixi, diferencial de x, esto es una función que depende de i, g de i, diferencial de i. Lo que hice fue intercambiar el orden de las integrales. Estoy suponiendo que convergen suficientemente bien, etc. Entonces, ¿qué me quedó? Esto me quedó, ya está, es lo que necesito. Esta es la transformada de f, o sea, esta es una f de i. Acá me quedó una g de i, etc. Entonces, esto me queda igual, no me queda lugar acá abajo, a esto, perdón, es de menos infinito a infinito. Esto me queda integral entre menos infinito e infinito de f de i por g de i, diferencial de i. Espero no haber ido en círculos porque empecé de f transformada, f sin transformar por g transformada y acá me quedó la otra, o sea, fantástico. Sí, estoy suponiendo que las integrales existen y convergen de manera razonable, con lo cual las puedo integrar. Y hay que fijarse nada más que las variables no me queden mezcladas. Por ejemplo, esto de meter la f de x dentro de la integral, después esta integral que me queda, acá, que es la f por e a la mi por diferencial de x, ¿por qué lo pude cambiar? Y por qué primero integré en y después en x, y ahora integro primero en x y después en y. Termino integrando en las dos variables. O sea, no hay ninguna cosa muy extraña.
Es interesante, que creo, no me acuerdo si este cuatrimestre lo habíamos visto como lema de Riemann-Lebesgue. Recordemos, cuando vimos series de Fourier, lo que vimos que había una propiedad que también tenía que ver con el tipo de convergencia de las series, porque tiene que converger, es lo que llamamos lema de Riemann-Lebesgue. Que tiene varias formas. Tiene varias formas. Esencialmente, si uno tiene los coeficientes, por ejemplo, AN seno de NX, ¿no? BN, ¿no? BN seno de NX, que es el sumando que corresponde al término enésimo. Si uno toma límite para n tendiendo a infinito, esto eh, debería tender a cero, porque por un lado el seno está acotado y los b sub n tienen que ser tales que la serie converja. Entonces, lo que tiene que suceder es que esto tiene que valer cero. Lo mismo para a sub n coseno de nx. Bueno, esto se llama lema de Riemann-Lebesgue. Es decir, tomando infinito como límite de la componente de la sumatoria, bueno, debería ser cero. Acá hay un equivalente, página nueva, para esto, Mario, te escucho. Mario, perdón, ¿cómo se escribe el segundo apellido? Ah, así. Lebesgue. ¿Se ve? Ah, yo no lo Le veo ves, porque sí. tengo el chat. Lebesgue, Sí, es sí, ahí perfecto. está. Gracias. Todavía no me acostumbré a escribir con esto. De hecho, estoy en una mesa muy finita, que es la de mi hija pequeña. Entonces tengo la Wacom, la notebook y el monitor, y estoy escribiendo todo torcido, por eso me sale la letra más fea de lo que habitualmente me sale. Entonces, ahora, a ver, me enderezo un poco. El equivalente para Fourier es, acá, si f de x es absolutamente integrable, ¿sí? O sea, pertenece al E1, absolutamente integrable, entonces se cumple que el límite, no mejoró mucho mi letra, el límite para W tendiendo a infinito de esto que es f de x por L a menos IWX diferencial de x, que es el f de W, ¿no? Es el componente f de W. Uy, pero acá también va límite. Es igual al límite para W tendiendo a infinito. En realidad es más o menos infinito. Sí, es más o menos infinito. Así que, sí, perdón por el... No, esto no lo puedo mover. Lo tengo que borrar. Y acá también lo borro. Porque en Fourier, en serie de Fourier es solamente infinito y acá es más menos infinito. Y acá también más menos infinito. Del f de w también tiene que ser cero. ¿Sí? Como toda demostración, como toda demostración eh, es bastante larga, esta es un poco más razonable. Si uno toma la idea de la demostración es que si uno parte la integral en tres partes, está entre menos infinito e infinito, uno puede pensar que esto es, le saco el límite, ¿no? Demostración. Le saco el límite para después ver que uno puede tomar el límite para W teniendo infinito. Si uno hace esto entre menos infinito y A
de f de x a la menos i wx diferencial de x, más la integral entre a y b, de lo mismo, más la integral entre b e infinito. Resulta que esto, fíjense que como la integral converge, Es, perdón, no. ¿cuál? Acá No, dentro no, de la es que integral pensé que hay era lo una mismo. M y una X. Ya lo vi, perdón. ¿A dónde hay una m? Bueno, como esto es una integral que converge, ¿sí? Al partirla en tres pedacitos, digamos, uno puede saber que esta parte está acotada por la parte de la función, esta parte que es una integral propia, no solamente impropia, la puedo acotar por el W, y esta la puedo acotar por lo mismo que acotaba entre menos infinito y el A. Haciendo con cuidado esta cuenta que no es muy extraña, pero tiene sus bemoles, se puede demostrar que puedo acotar esta parte, puedo acotar la del medio y puedo acotar la otra, haciendo menor, como les gusta a los matemáticos, menor que epsilon sobre 3 cada parte y sumada menor que epsilon, con lo cual termina tendiendo a 0. ¿Qué significa esto? Que esencialmente hay una conclusión muy fácil, que es: si la función es f minúscula es absolutamente integrable, quiere decir que el límite de f a más menos infinito es 0. ¿Sí? O que la integral va a existir, entonces el límite de f a más menos infinito va a ser 0. No absolutamente integrable, que exista la integral, o sea, que sea integrable. Y lo mismo, ¿sí?, le va a pasar a la función f mayúscula. ¿Por qué? Porque está diciendo que los límites de la función a más menos infinito también van a ir a 0 con w. ¿Sí? Entonces, está diciendo que si la función tiene integral, su transformada también va a tener integral. Más o menos. O al menos está dadas las condiciones para que la integral exista. Esto lo usamos en una demostración más adelante, que es la de la derivada, que nos sirve esta propiedad. Nos sirve esta propiedad. De hecho, la siguiente es la de la derivada. Por eso está acá. Esta es la propiedad que yo considero la más importante de Fourier. Se la llama la propiedad fundamental a la de la inversa. Pero para mí la propiedad fundamental, que sin esta propiedad la transformada de Fourier sería, no digo que una curiosidad, sería una herramienta fantástica, pero para otras cosas es esta, transformada de f' de x o f' de t. Como verán, yo alterno entre f de x y f de t, porque son las dos usualmente que se ven. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Dice que, ¿dónde está el cursor? Dice que la transformada de f' de t, que en realidad depende de w, es igual a I por w por la transformada de la función. ¿Sí? Donde recuerden que la transformada de f es f mayúscula. ¿Sí? Esto es fundamental, porque dentro de un rato, después de pasar varias propiedades, vamos a resolver una ecuación diferencial. Cuando agarremos una ecuación diferencial y la transformemos con una transformada de Fourier, lo que nos va a pasar es que esa ecuación va a quedar transformada, así como transformamos, por ejemplo, con una transformación conforme. Bueno, en vez de una transformación conforme, lo que hacemos es, a la ecuación la transformamos a ambos lados de la ecuación las transformamos por Fourier y nos queda una ecuación transformada. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, acá está evidente. Una de las ventajas es que, acá dice prima, una de las ventajas fundamentales es que voy a pasar de una ecuación que es diferencial a una ecuación que algunas veces va a ser incluso una ecuación algebraica, o al menos va a tener lo que era una derivada, va a pasar a ser simplemente una multiplicación por W.
Eso ya implica una simplificación tremenda del problema. Porque paso de tener, por ejemplo, dos derivadas respecto de dos variables, y si transformo respecto de una, esa derivada en el problema transformado ya no va a estar. Va a quedar solamente derivado respecto de la otra. Entonces pasé de una ecuación que tiene derivada respecto de dos variables a una ecuación que tiene derivada respecto de una, o sea, una ecuación ordinaria. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? La demostración es una pavada, en realidad, porque lo que tengo que demostrar, lo que tengo que hacer es el cálculo de f', a ver cuánto va. Bueno, esto es la integral entre menos infinito e infinito de f', ¿sí? De f' de qué? Le puse de t, f' de t, por a menos iwt, diferencial de t. Para ser un poco más prolijo, y no poner directamente el menos infinito infinito, voy a poner en estos límites, ¿sí? En estos límites y menos infinito infinito, voy a poner a y b, donde a tiende a menos infinito y b va a tender a más infinito. Entonces me va a quedar más bonito, porque me va a quedar límite para a tendiendo a menos infinito y para b tendiendo a infinito de la integral entre a y b de lo mismo, ¿no? Por ahora ft' por e a la menos iwt diferencial de t, que es igual a, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Tengo un prima, partes, no lo dudo, esto con esto va a ser el diferencial de u, y este va a ser b. Así que, nada, ¿qué me queda? U por b, esto es diferencial de u, ¿no? Diferencial de u. Así que u es f de t por nada, porque es f', por la otra exponencial. Entonces me queda límite, voy a poner acá abajo, límite para a tendiendo a menos infinito, ¿no? Sí, y b tendiendo a infinito de u por b, o sea, f de t por e a la menos iwt entre a y b, menos la integral, esto es el límite de a y b tendiendo a infinito, es entre a y b. Y ahora b diferencial de u. B diferencial de u es f de t. Diferencial de u que es menos iw, porque la variable es t. Corro este video. E a la menos Disculpa, i. ¿qué habías agarrado como U en como B en esto? Esto es O b. ok. B, el diferencial, la que está derivada es la que está derivada. Y la otra es la que no está derivada. Es más o menos directa la elección. Ok. Espera, no, lo que pasa es que lo llamé al revés, es U diferencial de B, ¿no? Lo habitual. Sí, creo que se usan las letras al revés. B es la que Sí, U va con D. diferencial de B, así que esto es diferencial de B. Si lo agarré al revés, no sé por qué. La U es la función común, diferencial de B. Creo que dije diferencial de B y puse diferencial de U. Diferencial de B es f' por diferencial de T. Y acá me quedó, esto no es una resta, sino que es una multiplicación. Entonces, fíjense, usando lo de recién, el lema de Riemann-Lebesgue, esto vale 0, porque tanto en más infinito como en menos infinito, ¿sí? Lo que tengo es que la función tiene que ser integrable, o sea, es integrable, con lo cual f tiende a 0. Y es una forma distinta, digamos, pero es la misma idea. Y la exponencial e a la menos iwt tiene módulo 1, así que no me cambia la convergencia a 0 de la función, así que esto es igual a 0. Me queda un amarillo. ¿Y esto qué me queda? Me queda así, no tengo mucho para laburar, así que estoy buscando el azul, y esto me queda entonces, fíjese, este menos con este menos me va a quedar un más, entonces me queda directamente que la transformada de f'
de f' es igual a, fíjense, este menos con el menos me queda más, y por W, fíjense que esta es W y estoy integrando en T, así que puedo sacarlo porque es constante, y por W, ¿y qué me quedó adentro? Me quedó F por E a la menos IWT, que es la transformada de F. O sea, por la transformada de F, que sabemos que tiene variable W. Es decir, haciendo con cuidado la cuenta, se encuentra que la propiedad importante de la transformada de Fourier se hace por partes, esencialmente. Y ya vamos a darle utilidad a esto y vamos a ver cómo se usa. ¿Qué pasa con derivadas de orden superior? Las derivadas de orden superior, si uno hace partes más veces, por ejemplo, si tuvieran la derivada segunda, lo que harían es tomar a la derivada segunda, si quieren un cambio de variables, que podría ser una función que ya es derivada, así que esa f segunda sería, no sé, g', hacen partes y le aparece entonces la derivada segunda como función de la derivada primera, multiplicada por IW. Si vuelven a hacer partes, le vuelve a aparecer el IW multiplicando. Y todas las demás integrales, que son estas de acá, que siguen apareciendo, van a dar cero porque son límites a más o menos infinito. Entonces aparecen los IW multiplicando. Es una cuenta muy pava la que estoy diciendo, ustedes seguramente lo hagan mejor que yo. Así que la derivada de la derivada enésima, ¿sí?, de la función, ¿sí?, que depende de W por supuesto, es lo mismo de antes, pero multiplicado n veces. Vamos a ponerlo más grande porque queda feo. N por la función, ¿sí?, la transformada de la función sin derivar. ¿Sí? Así que, por ejemplo, la derivada segunda, que es una de que nos va a aparecer seguido, va a ser I por W a la 2, o sea, al cuadrado, me va a quedar menos W cuadrado. Entonces la derivada segunda transformada me queda menos W cuadrado por la transformada de la función sin derivar. Está muy bien, muy correcto. Interesante. Como para completar, si uno quisiera en realidad obtener la transformada derivada, ¿qué es la que debería ser? Bueno, como la transformada de qué, ¿sí?, que algo que ver con f, me da f' de w. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Para que transformada me dé la f'. Si uno mira lo que pasa con la derivada, uno esperaría que tendría que lo correcto sería poner i por la variable que es t, y que eso me daría la derivada de la transformada. Bueno, exactamente, viene por ahí la cosa, nada más que hay un signo menos metido. Acá voy a tener que poner un i por la variable, o sea, t por la función, y eso me va a dar la transformada derivada. ¿Cómo se hace? Con paciencia. Se empieza al revés, se empieza de acá para allá. Demostración. Calculo la derivada de la función transformada, w más h menos la transformada en w sobre h, y después voy a tomar límite para h tendiendo a 0. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy básico, digamos. Estoy calculando el cociente incremental, y esto es la integral entre menos infinito e infinito de la función, ¿sí?, la transformada, evaluada donde dice w, poner w más h, y restarle lo mismo sin el h. Voy a hacer este paso. Iba a saltearme un paso, pero voy a hacerlo igual. Esto es f de qué variable estamos usando. No importa, ¿no? T. F de t por e a la menos i, y en vez de w por t le pongo w más h por t. ¿Sí?
W más H por T, diferencial de T menos la integral, lo mismo, F de T por E a la menos, ahora va en W, menos IW por T, diferencial de T. Si hago esta resta, lo que me quedan es, puedo meter esta exponencial y esta exponencial en la misma integral, y lo que me queda es que F de W más H menos F de W, ahí me faltó el paréntesis, sobre H es igual a menos infinito. A infinito de qué cosa era, F de T por E a la menos I W más H, quedó todo apretado, menos I W más H por T menos E a la menos I W por T sobre H diferencial de T. ¿Y esto qué me queda? La integral de F de T. Saco factor común E a la menos IWT. E a la menos IWT. Y acá me queda E a la menos IHT menos 1 sobre H. Que no es más ni menos, cuando tome H tendiendo a 0, a la derivada en 0. Diferencial de T. Y esto entonces, cuando límite de H, bueno, vamos a ponerlo más fácil, cuando diferencial de T, cuando H tiende a 0, esto tiende a menos I. ¿Qué me estás diciendo, cartel? Menos I por T. ¿No? Por el H. Me aparece un cartel de que no sé qué me pasaba al Zoom, pero sigue andando. Siguen ahí ustedes, ¿no? Sí. Profe, Entonces, ¿podrías volver a la filmina anterior? a la anterior está. Sí, esa. Un minuto, a ver. ¿Ustedes copian a mano o capturan pantalla? No, hay que copiar a mano, mano. si no, Mano. no se entiende nada. Ambos. Ah, dije que les iba a subir los PDF y no les subí los PDF. Igual no se entiende un carajo. Listo, ya está. Soy tan desordenado que no se me entienden los PDF. Porque esta, por ejemplo, mañana ustedes leen esta y dicen, ¿y esto qué es? Nada, ni yo lo entiendo. Entonces, ¿qué estábamos? Entonces, Igual una pregunta. ¿En el anterior no te faltó un dividido H? En el anterior. uy, sí, mirá, sí. Acá con todo esto, dividido H. Sí, muy bien. Mira vos. No sé quién habló antes que dijo que quería copiarla, era una chica. Falta el H. ¿Ahora sí? Sí, ya está listo, gracias. Sí, se había escrito mal. Ustedes saben, yo cometo en errores por unidad de tiempo. Bien, entonces, ¿qué me queda? Me queda menos I por T. Bla, 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 bla. Entonces, tomo límite tendiendo H a 0. Tomando límite. Límite con H tendiendo a 0. No, a infinito no, a 0. A 0. Entonces, ¿qué me queda? Límite para H tendiendo a 0 de F de W más H menos F de W sobre H, es decir, F' de, puta madre, F' de W es igual a la integral entre menos infinito e infinito de tomar el límite de este lado, es decir, F de T por menos I por T, por E a la I menos IWT, o sea, menos I por T, F de T, por E a la menos IWT, diferencial de T. Es decir, para obtener la derivada, tuve que transformar no F de T, sino menos I por T por la F de T. Entonces,
la transformada de menos I por T por F de T, que depende de W, es igual a F' de W. Habitualmente se pone el menos del otro lado, no sé por qué, porque es lo mismo. ¿Sí? La transformada de I por T por F de T es efectivamente la derivada de la función. Entonces sabemos que si transformamos la función derivada, ¿no? Era lo que decía antes, si transformamos, no, F', me aparecía I por W por F, ¿no? Y si transformo I por T, o sea, I por la variable, me aparece la derivada. Salvo el signo menos, es absolutamente simétrica esta, ¿cómo se llama? Esta relación. Sí, es así. Fourier es así. Qué bien ahora. Ahora viene una inversión, Parseval y después ecuaciones diferenciales. Cool, cool. Vamos a ver ahora una operación muy interesante que se llama convolución. Resulta que si uno, o producto de convolución, si uno quisiera definir cómo es el producto entre dos funciones, el producto de Fourier, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para obtener, ¿sí?, la transformada de Fourier de un producto? O el producto de una transformada de Fourier. Ustedes saben que las integrales, el producto de las integrales no es la integral del producto, y en Fourier, como es una integral, tampoco va a suceder eso, lamentablemente, porque si no sería mucho más fácil de integrar, pero no es así. Entonces, se define lo siguiente y ya se va a ver por qué, porque también hay una propiedad simétrica. El producto de convolución es el siguiente. Si F y G son absolutamente integrables, ¿sí? Se define el producto de convolución. F es una especie de producto, un fancy producto. G, ¿sí?, el producto de convolución entre F y G se define como la integral entre menos infinito e infinito, siempre definiendo cosas como integrales, de F de alguna variable, que en general se pone tau, no sé por qué, G de T menos tau, diferencial de T. Entonces, esta variable, la variable de esto, es T. ¿Sí? La variable del producto de convolución es T. ¿Por qué? Porque, perdón, esto es tau, no es T. No sé qué dije, pero esto es tau. Esto es tau. Ahí está. La variable de la derecha es T y la de la izquierda también. La convolución tiene algunas propiedades. La enésima derivada la transformamos por menos 1. La enésima derivada de la transformada funciona es... sí, efectivamente, esta, preguntaron, la acabo de ver, perdón. Esta, si ustedes preguntan, bueno, efectivamente, si uno hace así, menos IT, mi T a la N por F, es igual a Fn. ¿Esa es la pregunta? Sí, es eso, sí, es exactamente igual. Perdón que no lo vi y después no hay más preguntas. Yo les sugiero que hagan, si tienen audio, ¿no? Por supuesto, que hagan las preguntas con el micrófono, porque yo miro de vez en cuando y recién vi que había muchas cosas escritas y dije, qué quilombo pasó.
¿En qué estábamos? En otra cosa. Ah, bueno, convolución. La convolución es lineal. Si uno multiplica por 2 la función, aparece el doble de la convolución. La convolución de f por g es lo mismo que la convolución de g por f, por ejemplo. Es una propiedad fácil de demostrar. Propiedad. La convolución es una operación conmutativa, g con f. La demostración es simplemente escribir haciendo un cambio de variable. Acá, por ejemplo, si uno define i como t menos tau, ¿sí? Entonces, fíjense, me queda la primera f, me queda en t menos i. La primera me queda en t menos i. La segunda, g, me queda en i. Y el diferencial de tau es menos el diferencial de i. ¿Sí? Pero, esto va entre menos infinito e infinito. Mejor dicho, al reemplazar me quedan cambiado de signo, me va entre infinito y menos infinito. Que con este menos se da vuelta a la integral y me vuelve a dar lo mismo. ¿Sí? Y esto me quedaría, según mi definición, esto es f convolución con g, y esta de acá abajo me quedaría g convolución con f. Entonces, la propiedad es simétrica. Cosa que si no, no serviría para nada. Pero la utilidad de la convolución es que si yo transformo la convolución, me da el producto de la función. Eso está bueno. Propiedad fundamental de la convolución se llama fundamental de la convolución, y es que si transformo el f multiplicado convolucionado con g, me da f de w por g de w. Entonces, el producto de convolución viene a ser algo así como el producto en el mundo de Fourier. Es una brutalidad lo que acabo de decir, pero yo me lo acuerdo así. Porque fíjense, la convolución es una definición muy extraña. ¿Por qué carajo multiplicás? Después le saco el carajo. ¿Por qué multiplicas una f en una variable y la otra en la variable cambiada de signo, corrida? ¿De dónde sacaste esa locura? Bueno, efectivamente, porque transformada me dan el producto. Entonces empieza a ser más razonable. La demostración, Mario, te escucho. perdón. Esa multiplicación f de g, f de w, g de w, sería producto Es un normal. producto, es el producto de dos funciones. Perfecto. Cuando es convolución tiene esa especie de asterisco. Es f por g. Entonces, vamos a demostrarlo. Demostración. Esto acá necesito paciencia, porque si no hago quilombo. Demostración. Entonces, hay que hacerlo ordenado. Y ordenado lo tengo acá. Entonces vamos a transformar f de la convolución de f con g. Esto es la integral entre menos infinito e infinito de la convolución, es decir, la integral entre menos infinito e infinito de f de la variable g de t menos tau, diferencial de tau, y ahora por e a la menos i. Y acá esto depende de t, así que es wt diferencial de t. ¿Sí? Entonces, primer paso, puedo meter esto adentro del integral porque estoy integrando en tau y eso depende de w y t. Entonces pongo igual, meto el diferencial de t acá adelante para no olvidarme, y acá me queda el integral de menos infinito a infinito, f de tau. Y ahora,
Y ahora, acá las exponenciales las voy a arreglar de una manera determinada. E a la menos IWT. E a la menos IWT las voy a escribir como E a la menos IWT menos tau por E a la menos IW tau. ¿Sí? Fíjense que esto me da igual a ambos lados, si no me mandé una macana, sí, da igual a ambos lados y uno me queda en T menos tau, uno me queda en T menos tau, que es este, el otro me queda en tau. ¿Sí? Entonces, esta exponencial le voy a poner una parte a la que tiene tau y otra a la que tiene T menos tau y después voy a separar las integrales. Esencialmente es eso. Entonces, la parte de E a la menos IW tau, esta parte, se la voy a poner a la F, o sea, acá me queda E a la menos IW tau, uy, me pasé al negro, y después me queda G de T menos tau, y le pongo el E a la menos IW tau, E a la menos IW, este video, T menos tau. Diferencial de la otra cosa que es el tau. ¿Sí? Entonces, voy a separar en dos integrales esencialmente. A esta integral le voy a poner el diferencial de tau y al resto le voy a poner la diferencial de t. Entonces me va a quedar reordenado como integral entre menos infinito e infinito de f de tau e a la menos i tau f de tau e a la menos i tau, no, i w tau, diferencial de tau, y la otra integral me va a quedar g de t menos tau, e a la menos i w t menos tau, diferencial de t. Así que esencialmente me quedaron las dos como transformadas. Este diferencial de t podría decir que es un diferencial de t menos tau, si quieren, porque el diferencial de t menos tau es el mismo. Entonces me quedó esta como la transformada de f y esta como la transformada de g. Entonces efectivamente la transformada de f convolucionada con g es f por g. Muy bonito. Esperen que me falte una propiedad. También se cumple, no sé por qué la tengo desordenada. También se cumple. Las funciones Tendré- originalmente estaban, o sea, están en función de t. ¿No se escucha? A ver, me acerco un poco Sí, más. ahora sí. Te escucho, Ah, espera que te pongo más fuerte. si las funciones de f y g chiquitas están originalmente en t, digamos, esa sería la... t es la variable original. T es la variable original, sí, porque acá, Y tau ¿ves? es un invento. Tengo que me transforma de W a T. No, W es donde termina y T de donde viene. ¿Sí? En Fourier, en la transformada de Fourier, a ver dónde tengo una transformada escrita, medio ordenada. Esta por ejemplo. Bueno, no está muy ordenada, pero vamos con una más bonita. Acá, no, tampoco.
Ahí está. La función esta, por ejemplo. ¿Dónde estoy? La función f, ¿sí? Termina, su variable es x. Y todo esto depende de, ya no depende más de x, porque la integral en x elimina la dependencia en x, termina siendo una función de w. Entonces, lo que pasa es que es molesto poner todas las variables. Pero esto es una f de x y esta operación depende de w. Entonces, esto es una f de w. Entonces, tu pregunta de qué dependían estas funciones. Espera, esa era mi. Esta. La que te da la información de qué variable se transforma en qué variable es esto que aparece en el exponente. Ves que tenés la función, la variable original es x y la variable final es w. Y las dos están mezcladas solamente en el exponente, en el e a la menos i algo. ¿Sí? Entonces, si uno mira acá, en este exponente de acá, la variable original es t y la variable final es w. Ok, Sí. muchas gracias. Después hay variables mudas en el medio, porque vos podrías escribir cosas, en vez de t, podría haberle puesto i, pero la w, esa no la podés cambiar, porque esa es de qué depende la función. Sí, hay cosas de notación que son molestas. Mejor dicho, hay que prestar mucha atención a no confundir las variables. Y en estos de las convoluciones, donde hay como 4 o 5 variables, hay que hacerlo con paciencia. Entonces, ¿qué iba a decir? Mario, Sí, te escucho. y en Amalia. la última integral que hicimos, quedaba diferencial de t y diferencial de tau, ¿eso está bien? Sí, porque esta Perfecto. diferencial de tau, fíjate, esta es la transformada, es una transformada de Fourier, que la Sí. variable original es tau y la final es w. ¿Sí? Sí. Acá tenés como variable inicial t menos tau y variable final w. Al final, W. ¿Sí? Entonces, lo que te puedo aceptar es que acá dice diferencial de t y no diferencial de t menos tau, pero el diferencial de t es igual al diferencial del t menos tau. Perfecto. Perfecto, era eso. Gracias. Un cálculo muy similar, similarmente, se cumple esto. Las funciones absolutamente integrables, bla, 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 todo eso, que la transformada de Fourier de f por g, o sea, el producto común, vamos a ponerle de t y que termina dependiendo de w, va a ser la f de w y la g de w, pero convolucionadas. O sea, si transformo la convolución, me da el producto. Si transformo el producto, me da la convolución. Acá me adelanto un poco, porque me falta la inversa. Acá le falta un 1 sobre 2pi porque tiene que ver con la inversa. Ahora, el 1 sobre 2pi ahora lo explicamos. Por eso queda siempre teorema de la convolución, ya lo vimos. Bueno, ahora vienen un par de propiedades que tienen que ver con la inversa, que se llama la propiedad fundamental de la integral de Cauchy o algo parecido. Para mí la propiedad fundamental es la de la derivada, pero es cierto que si uno no pudiera volver a escribir las cosas en las variables iniciales, uno se iría al mundo de las W y nunca volvería, con lo cual no sé qué tanta utilidad tendría, también es cierto. Así que vamos a ver lo que se llama o teorema fundamental, o propiedad fundamental, o fórmula de inversión. Propiedad fundamental o fórmula de inversión. Allá.
Propiedad fundamental. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que si la función f va de R en R, ¿sí? Y es absolutamente integrable, o sea, en L1, y tiene derivadas continuas a trozos, ¿sí? Esto me garantiza los límites laterales, ¿sí? Se puede pedir que existan los límites laterales en todo punto, pero es parecido a pedir las derivadas continuas a trozos. ¿Por qué? Porque si f de w, si f de w es la transformada de f, ¿sí? Ven que es una mierda la notación, porque cambiamos de variable continuamente. Si la f mayúscula es la transformada de la f minúscula, entonces 1 sobre 2pi de la integral en términos infinito e infinito de f de w por e a la i w, la variable inicial, ¿cuál sería? T, diferencial de w, va a ser igual a f de t más f de t menos sobre 2. Una duda, profe. Ahí dice L, o sea, F mayúscula W, L o... L, soy un tarado. Sí, sí, es una F. Es una F. Es que la notación para Laplace es parecida. Y no sé por qué se me escapó una L. Sí, muy atento, joven. Espera que no sé dónde está el mouse. Yo con 2 monitores me pierdo el mouse. Aquí. Así que no es L. Tienes mucha razón. Es F. Y después, profe, entre los paréntesis de f de algo más f de t sobre 2, ¿está elevado? No, esto es poco claro. Mira, lo voy a escribir de vuelta. Aquí. Esto es F de t más f de t menos sobre 2. Sobre 2. T más y t menos son los límites laterales al punto T. Fíjate que esto es algo que depende de T, ¿no? Por ese T que estoy señalando acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si una función es absolutamente integrable, continua a trozos y qué sé yo, uno tiene una cierta transformada de Fourier. Eso ya lo vimos la vez pasada. Pero la inversa, ¿a qué converge? ¿A qué converge? Si uno tiene una función como la que vimos al principio, ¿se acuerdan? La del escaloncito. Si uno tiene un escaloncito así, esta es la función, ¿sí? Así, para este El lado, promedio de los límites, el promedio de los límites. exactamente. La función va a alguna función, qué sé yo, f de w. Pero la inversa, la pregunta suele ser una pregunta de final. La inversa de la función, ¿sí? La inversa de la transformada de Fourier, ¿converge a la función? Y la respuesta es casi sí, porque en todos estos puntos donde la función es continua, efectivamente la transformada de Fourier a la menos 1 de f de w, efectivamente termina en estos puntos. Donde es continua también terminan los puntos, pero donde hay un salto va a terminar en la mitad. ¿Sí? Esto es la transformada de Fourier inversa de la transformada de la función. Creo que puse un paréntesis de más. Sí, un paréntesis de más. Lo mismo que es el mismo tipo de discusión que se podía dar o se daba en series de Fourier. ¿Se acuerdan? Que la pregunta era, bueno, de este lado también, ¿no? Si la serie de Fourier convergía a la función
o no? La respuesta correcta es casi. O sea, donde la función sea continua, la inversa de la transformada de Fourier va a converger a la función. Pero donde sea discontinua, va a converger al límite de al promedio de los límites laterales, que es lo que dice esta expresión de acá. ¿Sí? Con lo cual nos lleva, con lo cual llegamos al problema de la unicidad. ¿Sí? Que es un problema que muchas veces, si uno no lo piensa bien, hace cagadas o responde incorrectamente, pero en realidad es una pavada. Supongamos lo siguiente: unicidad. Unicidad. Tenemos dos funciones, f y g son absolutamente integrables, ¿sí? Y continuas a trozos. Bueno, pongamos continuas a trozos. Continuas a trozos. Y aparte, yo sé que la transformada de Fourier de f, que es f de w, y la transformada de Fourier de g, que es g de w, estas son iguales. ¿Sí? Todo esto. Si las transformadas de Fourier de f y de w son iguales, ¿puedo decir que f y g son iguales? Si son totalmente continuas, sí. O sea, si no tienen discontinuidades, sí. ¿Y si tienen discontinuidades? No puedes afirmarlo. Exactamente. Las funciones f y g, o sea, las originales, las minúsculas, ¿sí?, van a ser iguales si las transformadas son iguales donde las funciones sean continuas. Donde las funciones sean discontinuas, no voy a poder decirlo, ¿sí? F y g, entonces f es igual a g donde ambas sean continuas. ¿Sí? Fíjese que es el mismo problema que habíamos tenido con series de Fourier. Porque, por ejemplo, si yo tengo una función, pongamos, no sé, una gaussiana, que sabemos que la gaussiana tiene transformada de Fourier, pero acá le saco un puntito. Este puntito no está acá, está acá. Y este puntito no está acá, está acá. ¿Sí? Entonces, este no está y este no está. Y esa es mi función. Yo cuando la transformo, voy a obtener esencialmente la transformación de la transformada de Fourier de la gaussiana, de esa gaussiana sin los puntos rojos. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier es el resultado de hacer una integral. Entonces, si saco un conjunto finito de puntos, lo que se llama un conjunto de medida nula, no me va a cambiar el valor de la integral. Entonces, cuando yo calcule esto, lo que va a ver la transformada de Fourier, esta f de w, va a ser la curva negra, no la curva roja. Y cuando vuelva, voy a volver a la curva negra, no a la curva con los puntos rojos. Entonces, eso es lo que dice este teorema, el teorema de unicidad. En realidad, ¿qué es un teorema? El teorema de unicidad, con las dos funciones que tienen la misma transformada de Fourier. Bueno, guarda, no son iguales las funciones del principio, las funciones originales, son casi iguales, o sea, van a ser iguales donde sea continua y donde no, y bueno, mala suerte, hay que ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el mismo problema que teníamos en series de Fourier. ¿Estamos? Bien, vamos a una... ¿Qué hora es? Uy, cuarto, tenemos re tiempo. Vamos a una otra propiedad muy interesante que, si no me equivoco, es la última antes de ponernos a hacer algo más interesante. Doble transformada, ya lo vimos. Identidad de Parseval. Ecuación diferencial. Sí, ecuación diferencial se pone así. Fíjense que antes de ver lo de Parseval, lo que
lo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan de la doble transformada? Lo de la doble transformada también hay que tener cuidados en dónde estoy calculando las cosas, porque si yo lo que supuse, ¿se acuerdan? Lo de la doble transformada era que si uno partía de f, terminaba en f, f de t, digamos, terminaba en f de w, al transformar con Fourier. Si uno volvía para acá, con Fourier a la -1, digamos, con la inversa, terminaba, decía yo, muy alegremente, en f de t. Si ustedes recuerdan, la clase pasada, tengo por ahí los archivos, no los voy a ir a buscar. Yo cuando puse la inversa f de t igual a 1 sobre 2pi, que fue de hecho la segunda integral que escribí, f de w por e a la i wt diferencial de w, yo acá le puse comillas a la f. Fíjense que yo de hecho les mencioné que iba una comilla. La comilla es precisamente por esto, ¿no? ¿A dónde está? Porque en realidad va a converger a la función donde la función sea continua, si no, no, va a converger a algún promedio, qué sé yo, que puede no converger, no coincidir con la función. Entonces, lo de la doble transformada venía suponiendo, ¿sí? Suponiendo que todas las funciones que me aparecían eran continuas y que eran todas bonitas y qué sé yo. Igual sigue valiendo lo que, si vengo para acá otra vez con una transformada, no me da lo mismo que la función f minúscula original, me da algo muy parecido y que tiene que ver con la fórmula de inversión. Si supongo que la función es continua, efectivamente f de t es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f mayúscula, f mayúscula por e a la i wt diferencial de w, si supongo que es continua, si no tengo que empezar a tener cuidados a qué igualo con qué cosa. Y la otra comparación es qué pasa si calculo la transformada de f, ¿sí? ¿Cuánto vale la transformada de f? F de la función f minúscula va a ser igual a la transformada de f de w por e a la menos i w t. No le pongo t, le pongo otra variable, tau, porque esto va a depender de otra variable, diferencial de que tiene que ser w. Y ahora sí, suponiendo que esta es continua, suponiendo que esta también es continua, hay una pequeña sutileza. La diferencia entre esta y esta es que, fíjense, para obtener la función tengo que poner el w positivo. Mejor dicho, la variable t, si quieren, en positivo. Y acá está en negativo, ¿no? Por el menos este que está acá. Y me falta un 2pi, que acá no está y acá sí. Entonces, si yo pongo 2pi por la función original en menos esta variable tau, entonces me queda todo compensado. ¿Qué quiere decir? Que si transformo dos veces la función f, es decir, si transformo una vez más la transformada de la función, lo que obtengo es de nuevo la función original. Más allá de la discusión de si es continua o no continua, cambié el signo o no cambié el signo, obtengo la función original y no obtengo otra función distinta. Eso es interesante porque si apareciera una nueva función, y estamos medio en el horno, si acá apareciera una función que no es ni la f minúscula ni la f mayúscula, ni evaluada en distinto punto, ni con 2pi ni sin 2pi, y estamos en un problema, porque ahí la tentación es, ¿y qué pasa si vuelvo a transformar? Si vuelvo a transformar, ¿me aparece otra más o me aparece la original? Bueno, no, por suerte ocurre esto, es decir, a cada función hay una sola transformada de Fourier, y esa transformada de Fourier también es, a su vez, la transformada de esa me da la función original, salvo una constante. No sé qué pasaría, no sé siquiera si hay algunas estructuras que cumplan con eso, pero hay operaciones, por supuesto, que si uno aplica varias veces a otra cosa, como la derivada, sin ir más lejos. Pero en estas funciones operacionales
estas operaciones que tienen que ver con transformadas, se comportan esencialmente igual las funciones. Es decir, si lo que hago es definir una serie de funciones y me queda una serie de transformadas, bueno, las transformadas y las funciones están relacionadas de forma única. Bien, comentario al margen. Una duda nada más. La única Dime. condición que está es que f sea continuo para que se cumpla todo esto. Sí, porque si no tenés que empezar a ver cómo son los límites laterales. O Ok. sea, donde la función sea continua se va a cumplir esto sin ningún problema. Lo que va a suceder en la mayoría de los problemas que vemos, porque tampoco es que hacemos una gran teoría sobre Fourier ni sobre lo siguiente que es Laplace. Lo que va a suceder es que las funciones, salvo unos pocos puntos, son continuas. No nos metemos con funciones muy raras. Si uno se mete en funciones, uno podría hacer una carrera, un doctorado entero sobre transformadas de Fourier, y ahí sí empezás a definir cosas más generales y más locas, y ahí yo no tengo ni idea, eso es pura matemática. Pero en las cosas que usamos en análisis 3 son así como en ecuaciones el universo es gigantesco y nosotros usamos 2 o 3. Bueno, acá también. Entonces, los argumentos de cuando no son continuas, bla, 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 va a suceder para cada función en 2 puntos, 3 puntos. Así como pasaba como en el escalón, donde toda la explicación es para, bueno, en los puntitas del escalón a donde converge la inversa de la transformada. Bueno, salvo eso, van a ser funciones continuas. Entonces vamos a una última propiedad que es interesante porque tiene que ver con Parseval de series de Fourier, que de hecho se llama identidad de Parseval, porque se ve que Parseval le gustaba la suma de los módulos al cuadrado. Esperen que tengo que buscar dónde estoy. Estoy en medio acá. Entonces, identidad de Parseval. Estoy en cualquier lado. Y la identidad de Parseval esencialmente dice esto, que si uno tiene una función f, ¿sí?, cuya transformada es f mayúscula, lo que sucede es que la integral de la norma al cuadrado de f, diferencial ¿de qué es esto? T, digamos, f de t, supongamos que se transforma en f de w, me da lo mismo, salvo una constante, que es el famoso 1 sobre 2pi, que la norma de la transformada de W. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando cambiamos escalas, por ejemplo? Cuando cambiamos la escala de X, que me aparecía la transformada, que si a una función la hacía más angosta, su transformada se hacía más ancha. O si multiplicaba, sí, esa es la que más me sirve. Lo que importa es que eso se ve en una identidad como esta. De cambiar de escala en una, que por ejemplo se hace más angosta una función y su transformada más ancha, se hace de forma tal que las áreas, o si quieren la integral de los módulos al cuadrado, sea el mismo. Entonces, hay una especie de conservación de cosas acá. Para esto tengo que pedir adicionalmente que la función sea L2, o sea que sea integrable el módulo al cuadrado, pero una vez que está garantizado el módulo al cuadrado, la convergencia del módulo al cuadrado, su transformada vale lo mismo, salvo el 2pi. Nota al margen, ¿se acuerdan? Yo les comenté que en física se usaba que la transformada de Fourier no era la que definíamos nosotros. Nota al margen. Lo que definíamos era f de w en física, que va con 1 sobre raíz de 2pi por la integral de f a la menos n, qué sé yo, y la f es igual a 1 sobre 2pi raíz por la integral de la f de w por e a la i wt, qué sé yo. Esto
esto y esto son iguales para que sean más simétricos la ida y la vuelta. No pasa absolutamente nada, las propiedades son exactamente las mismas. Pero cuando uno hace la cuenta de Parseval a la cuenta de arriba, esta de acá, con esta definición de transformada de Fourier, lo que da es que la integral de f cuadrado y la integral de f mayúscula al cuadrado son iguales. ¿Por qué? No hay un 2π en ningún lugar. No es ninguna genialidad, no es que cambie alguna propiedad o cambie alguna cosa, simplemente si uno define la transformada de Fourier de forma simétrica, ¿sí? Por ejemplo, la identidad de Parseval cambia un poquito, de forma tal, a ver, conceptualmente es igual, no hay un 2π de constante ni mucho menos. De hecho, esta no es la que vemos nosotros, no es la única forma de definir una transformada de Fourier, ni mucho menos. Hay veces que se define con el más, o sea, la transformada va con el más y e a la IWT. Mejor dicho, e a la más IWT, y la inversa con el menos. No pasa nada, las propiedades son iguales, salvo hay una diferencia de signo, por ejemplo, en la derivada, pero el concepto es exactamente el mismo. Vamos a Parseval. Mouse. Necesito el mouse. Vamos a llevar la nota al margen. Volamos. ¿Qué hice? Toqué una tecla incorrecta. Esta. Ahora sí. ¿Cómo demostramos esto? Demostración. Vamos para eso a la definición de convolución. La convolución es la que nos va a servir para demostrar esta propiedad. Entonces empezamos con la convolución. ¿Sí? De hecho, la que me sirve es la segunda. ¿Dónde está? No la convolución, sino esta. Esta que es como la otra convolución, digamos. ¿Sí? Que es la misma que la convolución. Pero la convolución ocurre en el otro mundo. Entonces tenemos esta. F de t por g de t por L menos IWT, diferencial de que tiene que ser esto de t, si no estamos en el horno. Es igual a la integral de la convolución, dijimos. Entonces esto es f de tau, g de, esto tiene que depender de w, así que es w menos tau, diferencial de tau. ¿Sí? Y ahora lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? W igual a 0. En W igual a 0. A la izquierda hay una función de W, a la derecha hay una función de W, en W igual a 0. Lo que me queda es esto, la integral de f de t por g de t, diferencial de t, es igual a integral de f de tau, g de menos tau, diferencial de tau. No, de tau, no de t. Diferencial de tau. Y ahora recordamos una propiedad que vimos la otra vez, que era la transformada de la función conjugada era la función en menos W conjugada, ¿no? ¿Era así? ¿Se acuerdan? En la clase pasada lo vimos. Debe ser la tercera o cuarta propiedad que demostramos. Entonces me fijo, si a esto lo conjugo de vuelta, me queda no lo conjugo de vuelta, la transformada de la conjugada es la función transformada en menos W. ¿Eso por qué me sirve? Porque acá tengo la g de menos tau.
Entonces, esto es como si hubiera transformado la conjugada, pero no tengo la conjugada. Entonces lo reescribo en el contexto de esta propiedad, de esta ecuación, entonces de esta que vamos a llamar 1, de 1, de 1, con G conjugada de t, lo que me queda, en vez de G pongo G conjugada, lo que me queda es la integral de f de t por G de t, diferencial de t, es igual a la integral de espera que me olvidé un 2pi acá. Este 2pi me olvidé. Este 2pi me olvidé. Este 2pi que está acá me lo olvidé. Perdón. ¿Estamos acá? Acá. Acá va un 2pi. Este 2pi es el de la que vimos recién. Esta. Este 2pi. Me faltaba algo y no me daba cuenta que esto era 1 sobre 2pi que va acá. Y acá, ¿qué me queda? Esto hay que borrarlo. Esto me queda 1 sobre 2pi por la integral de, que dije iba a poner G conjugado. Así que acá me queda f de tau por G de tau conjugado. No, porque si lo conjugo le cambio el signo a la variable. Y acá me molesta este cosito, diferencial de tau. Bueno, esta es una propiedad que mucho sentido no tiene, pero vale. Y las integrales son obviamente entre menos infinito e infinito. Lo interesante se pone cuando hago f igual a g. Con f igual a g lo que me queda es precisamente lo que estoy tratando de demostrar. Con f igual a g, si tomo f igual a g, entonces me queda f por f conjugado de t, o sea, módulo de f al cuadrado, es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f por f conjugado, o sea, f de tau, pongamos, ya que me quedó tau, módulo al cuadrado diferencial de tau. Que es precisamente lo que queríamos demostrar, porque la identidad de Parseval es esta que está acá, es esta que está acá, y que dice que la integral de el módulo de f al cuadrado es igual al de f mayúscula al cuadrado, bueno, ahí un 2pi metido. La integral de Parseval está piola, porque muchas veces uno no sabe cuánto vale la integral, una integral, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno piensa, ¿se acuerdan este escaloncito? El escaloncito daba seno de AW sobre W. Si no me equivoco, estaba bien. La transformada del escalón, el escalón, era esto. Entonces me dicen, ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto vale la integral de esta al cuadrado? Y qué sé yo, me lleva un rato. Pero es muy fácil calcular la integral de esta al cuadrado. Entonces tengo la de un lado, puedo tener la del otro. Bueno, muchas veces se usa para calcular integrales. Es una propiedad interesante, sobre todo desde, si quieren, desde el punto de vista de señales, por ejemplo. Si uno tiene en un dominio temporal, tiene el espectro de eso, es decir, cuánto de cada componente tiene esa señal o esa función, bueno, digamos, la norma de la señal y la norma del espectro están relacionados muy fuerte a través de esto, ¿no? O sea, la señal
la señal tiene una intensidad porque sus componentes en frecuencia tienen cierta intensidad. Y eso sirve para señales, o sirve incluso para soluciones de ecuaciones, por ejemplo, porque eso me da la cantidad de cierta materia que hay o lo que sea. Vamos, yo creo que no hay mucho más para decir. Así que hay alguna propiedad, no recuerdo otra propiedad interesante que haya. Si me acuerdo, les voy a comunicar en algún momento. Convolución, convergencia puntual. Muchas veces, Nelly, a esto, ¿dónde estoy? Acá. A esto suele decirle convergencia puntual porque esto es lo que es en series de Fourier. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En series de Fourier me preguntaban la convergencia puntual. Eso significa ¿qué hace punto a punto la serie de Fourier? Bueno, esto me está diciendo lo mismo. ¿Qué hace punto a punto la transformada de Fourier? O la transformada, bueno, si quieren, inversa de otra función. Y ahora vamos a algo más interesante, que para mí es lo interesante, y es aplicar las transformadas de Fourier a ecuaciones diferenciales. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, ecuaciones diferenciales, si uno tiene que resolver, por ejemplo, la ecuación del calor, ¿sí? Voy a poner en azul porque el rojo no es muy serio. Si uno tiene que resolver esta ecuación, pero que lo parió, hizo lo mismo dos veces. Uxx igual a U sub t. Ustedes saben que hay un d metido en el medio, pero que se lo podemos meter en la variable t. Si uno tiene esta ecuación en un intervalo finito, en el intervalo AB, lo que hay que hacer es separar variables y les van a quedar lambda, que son múltiplos de un original, entonces me queda una serie, qué sé yo. De acá termino en una serie de senos y cosenos, dependiendo de las condiciones de contorno. El problema es que si en vez de resolverlo en un intervalo finito, recuerden que los lambdas, que eran los constantes de separación, aparecían porque tenía que haber cierta periodicidad en la función. Por ejemplo, si valía 0 acá, después terminaba valiendo 0 acá. Entonces tenía una cierta que, por ejemplo, los lambda eran n pi sobre l, qué sé yo, alguna cosa así. Me quedaba una cantidad numerable de lambdas. El problema es que si uno empieza a agrandar este intervalo hasta llevarlo a infinito, no hay forma de encontrar una sumatoria. O sea, lo que antes veníamos haciendo con sumatoria, ya no más. Con lo cual, si uno tiene un problema como este, ¿sí? Si uno tiene un problema como este, otra vez, tengo un problema para escribir la U. Xx igual a U sub t. Y acá tengo X en los números reales, o sea, X en el intervalo abierto, ¿no? Por supuesto, menos infinito, infinito. Y yo acá veo que me plantean la sumatoria AN coseno de NX más BN seno de NX. No hay forma. No hay forma de que este sea la buena solución, porque estas son soluciones periódicas. Y lo que estoy buscando yo es soluciones entre menos infinito e infinito. Entonces, no es que estoy buscando una solución que en un pedacito, en un intervalo, se cumple y después se hace con periodicidad. Esto es distinto. Ay, besturbito. Es que hace mucho calor acá. Entonces, yo si veo una sumatoria en uno de estos problemas, ya sé que está mal el problema. O sea, ni se les ocurra plantear una sumatoria. Hagan cualquier otra cosa, pero una sumatoria no. En particular, lo que tienen que hacer es esto que vamos a hacer ahora.
pique. Necesito condiciones de contorno para que. ¿Sí? Necesito, en principio, 2 condiciones de contorno para X. ¿Sí? El problema es que no tengo un contorno. Tengo en una recta, ¿sí? En una recta infinita, tengo una ecuación, están relacionadas las derivadas respecto a las 2 variables, y no tengo una condición de contorno. Más o menos no tengo una condición de contorno. Una pseudo condición de contorno sería que el límite para x tendiendo a más o menos infinito de u de xt sea 0. ¿Por qué? Primero, por la física. Si uno tiene una recta infinita y tiene un parámetro u, ese parámetro u no puede ser infinito. No puede haber infinita cantidad de azúcar. Ustedes me pueden decir, sí, pero la recta también es infinita. No, porque eso implicaría una energía infinita. A quienes hayan cursado Física 2, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el del hilo infinito, donde sí el campo no tiende a 0 cuando uno se va al infinito, pero porque parte de una energía infinita, que es el del alambre infinito. En este caso no, en este caso vamos a trabajar con algo que tiene cierta distribución inicial y que necesariamente tiene que tender a 0 en infinito. Entonces, primera condición, que no está explícitamente, pero sí uno la tiene que considerar, es esta. Y la segunda es que a x igual a 0, a x igual a 0 no, a t igual a 0 para todo x, tengo una función x que es la distribución inicial. Esta distribución inicial, por supuesto, tiene que ser de forma tal que no empiece con una cantidad infinita de, por ejemplo, azúcar, o de calor, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta fx, f de x, pido que sea L1 mínimo. Después vemos si es continuo o lo que sea, pero para que no me diverja la cantidad de lo que yo estoy estudiando en la ecuación diferencial, que por ejemplo es cantidad de azúcar, o, no sé, calor, la temperatura, calor no debería diverger, la temperatura tampoco, qué sé yo, pido que sea L1. El problema es que no tengo casi herramientas para agarrar esto, porque no puedo separar así nomás y obtener una sumatoria. Entonces, lo que se me ocurre, es digo, ¿y si lo transformo con Fourier? Transformo con Fourier. Agarro esta ecuación, esta que está acá, no, a ver dónde tengo esta. Esta que está acá, y la transformo con Fourier. Voy a transformar a ambos lados con una transformada de Fourier y veo que da. Entonces, la próxima pregunta es, tengo que transformar, ¿sí? Tengo que transformar esta ecuación, uxx igual a u sub t, y la tengo que transformar con una Fourier respecto de x o una transformada de Fourier respecto de t, porque son las únicas 2 variables que hay. ¿Es respecto de x o es respecto de t? ¿Cómo decido esto? Primero, bueno, la próxima vez que se encuentran con este problema se van a dar cuenta respecto de qué variable hay que hacerlo. Pero la pauta principal me la debería dar lo siguiente. Yo estoy resolviendo un problema en la recta real, es decir, para x entre menos infinito e infinito. El problema lo empiezo a analizar en t igual a 0. ¿Sí? Podría analizarlo para todo t, pero lo analizo en t igual a 0. Y esto de que el x puede tender para infinito, o a más infinito, o a menos infinito, me dice que la variable que es más probable que tenga que transformar sea x, ¿sí? No t, porque t empieza en un valor arbitrario y x tiene que ocupar todos los valores de los reales. Entonces voy a transformar este problema, lo voy a transformar con una transformada de Fourier que me lleve, ¿sí? De una u a una u mayúscula, donde guarda u tiene 2 variables. Entonces va a ser u
de xt, y la u resultante, ¿cuál dije que iba a transformar? Dije que iba a transformar x, así que la que se transforma en w es la que era x, y el t lo dejo así como está. ¿Se entendió? Si transformara el t, si nos queda un rato, no nos queda un rato, si quieren transformen en t y van a ver que le da una porquería horrible que no puedo usar nada. Pero si transforman en x, sí, porque ahora lo que sigue va a ser interesante. ¿Se entiende por qué elegí la x? ¿Están despiertos o están como yo que se están durmiendo? ¿Y tiene que ver con que la integral va de Ah, menos bien. infinito a infinito? Tiene que ver con que la integral va de menos infinito a infinito. Exactamente. Entonces yo como tengo a la x que va entre menos infinito a infinito, ahí me está diciendo que la que tengo que usar es x. Y x se va a La variable que va de más a menos infinito es la que usás para la transformada de Fourier. exactamente. Es la que es más candidata para ser la que voy a transformar por Fourier. Esa es una forma bastante simple y medio tosca, pero es la que funciona, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pateé todo. ¿Siguen prendidos ustedes? Sí. ¿Cómo va a ser esta transformada? ¿Cómo va a ser esta transformada? Vamos a ver la forma. U de xt la voy a tener que transformar en U de wt. ¿Sí? Entonces voy a transformar x en w. ¿Cómo es esa transformada? Esta transformada de x de u, esta es x la variable, va a ser u de xt por e a la menos i. Y ahora, acá van las dos variables, la que es la original y la transformada. Una es w, por supuesto, porque va a terminar en w, y la otra es la que voy a transformar, que es x. Así que es diferencial de x. ¿Se ve? Si transformara t, esta no es la que se usa, no es la que se usa. Sería la transformada en variable t, sería la integral de u de xt por e a la menos i wt diferencial de w. ¿Ven? Ahí estoy transformando abajo, en la de abajo estoy transformando t en w y arriba estoy transformando x en w. Esta no es la que me sirve, la que me sirve es la de arriba. Entonces, lo aplico en uno o en dos, o como se llama la ecuación. ¿Cómo se llama? Esta, vamos a llamar la ecuación A. Hoy llamamos con letras. Y no, esta no es la ecuación, esta es la ecuación. Es la misma. Y lo que tenemos es B, condición de contorno, ¿no? Entonces, en A. En A, transformo Fourier a ambos lados, o sea, UXX de XT No, no llegué a ver a qué le habías puesto A. ¿A qué le pusiste A? a la De- ecuación. A esta, en realidad, esta es una copia que hice, es esta ecuación. Este era el problema cuando lo planteé. Ok. Este era así. Este era mi problema. Piqui, 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 piqui. Esta. UXX, y a esto lo voy a transformar con Fourier respecto de X. Y acá también, respecto de X, como le digo a mis hijas, lo que haga de un lado de la ecuación, hace lo mismo del otro, aunque no te sirva, pues tenés que hacer lo mismo. ¿Qué va acá? U sub t. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la derivada segunda de X respecto, la derivada segunda respecto de X transformada con la Fourier en X? UXX de XT. ¿Cuánto vale esta? No es una pavada tener muchas variables. ¿No era menos IW elevado a algo por... Exactamente. Esto es Cuadrado. IW al cuadrado, ¿no? Por la función transformada sin derivar. Y la función transformada sin derivar es U de WT, porque recuerden que lo que cambié fue X con W. ¿Sí? Esta notación nunca es clara. Pero imagínense que sacamos T, porque para esta transformada T no cuenta para nada. Si no tuviéramos T, sería mucho más claro. Le saco el T por
por un segundo para que quede más claro. Fíjense, la transformada de u xx es igual a iw al cuadrado, ¿no? Iw al cuadrado por u de w. ¿Ven? Esto es lo que veníamos haciendo antes. ¿Sí? Es lo que veníamos haciendo antes. Al meterle la otra variable es medio como un despelote, pero es lo mismo. ¿Sí? Esto es solo para que se vea. Segunda pregunta, ¿cuánto vale? ¿No? Esto es este lado de la ecuación. Necesito un resaltador. Este lado de la ecuación es este. ¿Sí? Ahora este lado de la ecuación. Este lado de la ecuación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la transformada respecto de x de u sub t? Si no lo ven, escribimos la transformada. Si no lo ven, escribimos la transformada. Esto es la integral de u de xt derivada respecto de t, por supuesto, por e a la menos i wx, diferencial de w, no, diferencial de x. Diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué papel juega esta derivada respecto de t? Ninguna. Porque estoy integrando en x y las variables que me aparecen son otra cosa que no son t. Esto es lo mismo que esta derivada ponerla fuera de la integral. Porque total es totalmente transparente. Esto es lo mismo que la integral de u de xt e a la menos i wx diferencial de x derivada respecto de t. ¿Sí o no? Sí. Porque el t no aparece en ningún lado en la integral. Y esto es, efectivamente, u de w, oye, de w, u de w t derivada respecto de t. Fíjese qué distinto es el comportamiento entre la derivada respecto de la variable que estoy transformando, ¿sí? Que la derivada respecto de la variable que estoy transformando era la que me multiplicaba por iw y me volvía a aparecer la transformada sin derivar, y la transformada de la derivada, ¿sí? Respecto de la otra variable. Es que la transformada a la otra variable no le hace nada. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de la derivada respecto de otra variable? Y bueno, es la transformada y sigue siendo derivada respecto a la otra variable. ¿Sí? ¿Se ve? Parece una tontería, pero estas cosas confunden muchísimo. Entonces, ¿qué me queda? Vamos a ponerle número. Esta es... Mario, Te escucho. si hubiéramos tomado para hacer la transformada la variable t, Sí. cuando hubiéramos hecho la transformada de u de xx, también hubiera quedado, o sea, la derivada segunda, o sea, también sirve para la derivada segunda. Sí, sí, que hubiera quedado Ok. la derivada segunda, mirá. Porque si vos tenés la derivada, la transformada respecto de t, no es la pregunta de no sé quién preguntó Amalia, ¿no? Sí. De uxx, pero respecto de t. Esto es la integral de uxx, no, y acá va xt, por a la menos i w respecto de t, así que t diferencial de t. ¿Sí? Claro, y sacás el xx afuera. Tengo, y acá el xx no hace absolutamente nada. Así que esto es igual a la derivada, a primero transformar y después derivar respecto de x. ¿Se ve? Perfecto, sí, sí. Gracias. So. Entonces juntamos el lado 1 de la ecuación, que dice esto. Entonces, de 1 y 2, el lado 1, o sea, el lado izquierdo me quedó iw cuadrado por u de wt, iw cuadrado por u de wt, iw cuadrado por u de wt, que todo el mundo le pone menos w cuadrado por u de wt, porque i cuadrado, espere, quedó feo, w, i
y w todo al cuadrado. Y esto es igual, esto es 1, no, mejor dicho, esto es 1. Y el 2, ¿qué era el 2? Es la derivada de u respecto de t, u de t de wt. ¿Sí? Limpio. El limpio me quedó menos w cuadrado por u de wt es igual a u derivada respecto de t de wt. Fíjense, mi ecuación original era la ecuación del calor. De un lado tenía la derivada segunda respecto de x y del otro lado tenía la derivada primera respecto de t. Al transformarlo con Fourier, esta ecuación es equivalente, pero en el mundo de las W, y no es una ecuación diferencial en derivadas parciales, es una ecuación diferencial ordinaria, porque esto no está derivado, y esto sí está derivado respecto de t, así que simplemente tengo que integrar respecto de t. ¿Sabéis la ventaja? Entonces es la ecuación en derivadas parciales en el mundo original de las xt se me transformó en una ecuación ordinaria en el mundo de las wt. Así que simplemente esta ecuación, uy, ¿dónde quedó? Acá. Esta ecuación Una es una pregunta. ecuación, Este también era el caso que se podía resolver con lo de D'Alembert. no, el de D'Alembert es de la ecuación de onda. Ah, está bien. El que se puede resolver con una ecuación, con otro método, es el de la ecuación de Laplace, que es la otra ecuación que, dependiendo la hora, no vamos a llegar, lo vamos a ver la clase que viene. La ecuación de Laplace nos va a aparecer como condición de contorno, ¿sí? Porque vamos a resolverlo en el semiplano superior. Como condición de contorno, si nos aparece, por ejemplo, el escaloncito, lo podemos resolver por transformación conforme o por transformada de Fourier. ¿Sí? Bueno, fíjense, esta ecuación es una ecuación absolutamente fácil de integrar. Lo que pasa es que tiene 1000 variables y es un quilombo. Pero acá lo que tengo es la derivada primera es igual a menos w cuadrado por la función sin derivar. Esto claramente es un exponencial. ¿Sí? Si no tuviera tantas variables en el medio, diría, ya sé, esto es un exponencial. De hecho, la solución de esto, la solución de esta, u de wt, es una constante significa, como integré respecto de t, es una función que depende de w. Esto es una constante que depende de w por e a la menos w cuadrado por t. Esto es a de w. ¿Se entendió esta solución? ¿Se entendió esta solución? Esta ecuación de acá, seguramente les está confundiendo porque tiene muchas variables. Si uno tuviera una igual, menos w cuadrado por i es igual a i prima, estas saben cómo se resuelve. Está pavada resolver esto. Es e a la menos w cuadrado por la variable de i, ¿no? Por una constante, me falta una constante para ajustar las cosas. Bueno, esta es igual. Ahora, esta es una constante entre comillas, es ¿qué cosa? Es el valor de u cuando t vale 0. ¿Sí? Entonces, en t igual a 0, me siguen, ¿no? Si no me siguen, párenme, porque yo por ahí supongo muchas cosas. U de w 0 es igual a de w. ¿Y de dónde saco a de w? U de w 0. U de w 0. ¿Qué vendría a ser U de w 0? Vengo acá. F de X. Exactamente, f de x. Recuerden que nuestra transformación, ¿dónde lo escribí? Nuestra transformación era de u de xt a u mayúscula de wt, pero t sigue siendo t, el tiempo. Entonces, esta no,
esta U de W0, es la transformada respecto de X de U, de U de X0. Apareció, ¿ya son las 4? Qué puntual este rey. Es efectivamente la transformada, ¿me están viendo? Es la transformada de mi U de X0, que si vengo a buscar acá, ¿dónde está? F de X, me dijo alguien, pero yo ni me acordaba. Sí, efectivamente, F de X. Hola, Rey. Qué puntual que sos. No te escucho. ¿Sí? La semana que viene lo terminamos con un caso particular de F de X, así nos queda una fórmula cerrada. ¿Sí? La pregunta de si la práctica es en el mismo Zoom, sí, es el mismo Zoom. ¿Sí? Hola, Ray. Estás muteado antes de Hola, que... hola, buenas tardes. Sí, no, recién me conecto. Sí, vi. Estaba escribiendo Ah, y sí, dice, usted salió porque se... wow, dije. sí, te saco el trono. No, pero vos sabés que está bueno porque está pensado también para esto, porque cuando yo... Espera, dejo de grabar. Supongo que estoy grabando, ¿no? Stop recording.